Los hijos gemelos de Próxima Vidia caían sin piedad sobre las arenas movedizas, proyectando largas y ondulantes sombras sobre un terreno que parecía diseñado para castigar la vida misma. El viento traía consigo el tenue aroma a hierro y ozono susurrando entre las dunas como un depredador invisible acechando a su presa. El mayor Nick Harrington avanzaba con dificultad, con el consuelo de sus botas hundiéndose en la arena polvorienta con cada paso pesado. El sudor le resbalaba por la frente bajo el borde de su visor táctico. Su respiración era firme pero agitada. 3 días en este horno alienígena, y el mando ya lo había encomendado a tareas de reconocimiento en solitario. El mapa holográfico proyectado desde su muñeca parpadeaba a la luz del sol. Las coordenadas eran correctas, justo en el centro del lugar donde se suponía que la delegación vidiana se encontraría con él. Sin embargo, el desierto solo ofrecía silencio en la arena. Murmuró en voz baja. Diplomacia perfecta. Sin tiendas, sin guardias, ni siquiera una maldita bandera. La inquietante sensación que se había aferrado a su columna vertebral desde que aterrizó no hizo más que aumentar. Nick había visto muchos mundos hostiles, planetas helados con atmósferas que parecían cristales rotos, selvas que gritaban al atravesarlas, pero algo en Próxima Vidia le resultaba extraño. Quizás era el silencio opresivo, la imponente sombra de la nave nodriza vidiana, suspendida en el aire como una luna artificial, inmóvil, sin parpadear. Era un recordatorio. La humanidad no mandaba allí. Justo al otro lado de la siguiente elevación, algo brilló. En la arena, Nick coronó la duna y se detuvo en seco. Enclavado en una cuenca poco profunda se encontraba un oasis verde, no un espejismo. Una extraña vegetación brillaba con una sutil bioluminiscencia. Sus hojas retorcidas latían con una suave luz. Un charco de líquido iridiscente reflejaba los soles dobles, ondulando como si respirara, y allí estaban. Punto. Permanecieron inmóviles alrededor del charco. Guerreros, con armadura de cobalto mate, grabados con glifos radiantes. Su piel variaba del índigo intenso al violeta intenso, marcada por tenues líneas cambiantes que se movían por su piel como ríos de luz. Eran humanoides, pero altos, musculosos, esculturales, con expresiones elegibles, pero era la mujer quien captaba la mirada de Nick. Dio un paso al frente, elegante y deliberada. Su piel lavanda brillaba bajo los soles gemelos, y su cabello, blanco como la nieve, caía en cascada por su espalda, con trenzas adornadas con delicados anillos de plata. Su ajustado traje oscuro acentuaba las curvas de su figura, y sus ojos, grandes y dorados, lo miraban fijamente con una intensidad que le hizo latir el corazón con fuerza. Levantó la mano lentamente. Mayor Nicholas Harrington, Fuerzas Unidas de la Tierra. Estoy aquí para representar la misión diplomática de la Tierra. La mujer asintió levemente. Su voz era suave pero resonante. Soy Solara, enlace con el Alto Consejo de Vidia. Sus palabras se detuvieron en un grito. Desgarró el oasis como un arma. Solara se desplomó sobre una rodilla, agarrándose el muslo. Una mancha serpenteante se desvaneció entre la maleza, y Nick captó el destello de escamas metálicas y colmillos succionadores. Uno de los guerreros gritó, ¡Golpeador! Los demás retrocedieron. Nadie se movió para ayudar. Don Nick corrió. Solara jadeó. La piel alrededor de la mordedura se le volvió gris, con venas moradas que se extendían como patas de araña. Sus ojos se encontraron con los de él, llenos de dolor e incredulidad. «Ya está muerta», dijo un guerrero. Nick se arrodilló junto a ella, con los ojos encendidos. «No bajo mi vigilancia». El aire estaba cargado de silencio. El mayor Nick Harrington apenas percibía a él. Calor mientras arrancaba la tela oscura del muslo de Solara. La piel alrededor de la mordedura se había vuelto de un negro profundo y supurante en el centro, con venas que se ramificaban hacia afuera como relámpagos agrietados. La herida palpitaba, la carne a su alrededor se contraía con un enfermizo brillo verde. Su respiración era superficial. Apretó la mandíbula, de dolor, pero sus ojos dorados, aún abiertos, estaban fijos en él, desorbitados por el miedo y la incredulidad. Atrás, humana, uno de los guerreros vidianos con armadura gruñó. «Solo contaminará sus últimos momentos». Nick lo ignoró. Apretó los labios contra la herida ardiente y chupó. El veneno sabía a metal y podredumbre, tan ácido que le entumeció la lengua al instante. Escupió en la arena, tosió una vez y luego volvió a por más. Repitió el proceso. Chupar, escupir, respirar cada ronda más despacio que la anterior.
Le ardía la boca, la cabeza nadó, le temblaban las manos, pero siguió hasta que el sabor amargo dio paso al cobre y la sangre. Entonces se desplomó hacia atrás, jadeando. Solara yacía inmóvil, pero su pecho seguía subiendo y bajando. Su piel había dejado de oscurecerse. Las venas que se expandían se habían ralentizado. Los guerreros permanecieron en un silencio atónito, con las armas bajadas. Cuando se acercaron con cautela, el gran hombre con un emblema de mando grabado en su armadura. «Sigues vivo», dijo, como si la idea desafiara la lógica. Nick se limpió la boca con el dorso de la mano temblorosa. «Tu veneno podría ser fatal para los de tu especie, pero tenemos sangre tenaz», se agitó Solara. Sus labios se movieron ligeramente, un susurro escapando a temblar su mano. «¿Por qué?» Nick se acercó más. ¿Su voz? «Porque de donde yo vengo, no abandonamos a la gente, ni siquiera a desconocidos». Una pausa se extendió entre ellos, tensa, pesada. El guerrero al mando la rompió. «Soy el comandante Torne». Eso no fue cobardía. Eso fue desafiar a la muerte. Dos médicos se apresuraron a avanzar con instrumentos brillantes y una camilla flotante. El cuerpo de Solar fue levantado con cuidado de la arena. La herida aún brillaba tenuemente, pero ya no se extendía. Torne le hizo un gesto a Nick. «Vendrás con nosotros. El consejo querrá respuestas». Nick se puso de pie, con las piernas temblorosas por el agotamiento y la exposición al veneno. «Iré, pero no he terminado con ella». Los transportaron a través del desierto abrasador en un elegante esquife angular que relucía al moverse, con sus propulsores antigravedad zumbando bajo sus pies. Mientras surcaban las dunas, Nick vio el puesto avanzado vidiano por primera vez. Torres relucientes de material semitransparente que se curvaban hacia arriba como cristales florecientes conectados por brillantes puentes aéreos suspendidos sin soporte visible. La nave atracó en un puerto tallado directamente en el lateral de una aguja. Dentro, la temperatura bajó bruscamente y el aire olía estéril, impregnado de aromas florales provenientes de la brillante flora bioluminiscente que cubría los pasillos. Solara fue llevada rápidamente a una sala médica y Nick la siguió de cerca. Un médico vidiano con marcas faciales plateadas la escaneó con un dispositivo similar a una varita, con expresión indescifrable. «Extrajiste el veneno», asintió Nick. Con la boca parecía la única opción. El médico lo miró con lo que podría haber sido asombro o confusión. «Debería estar muerta». «Ya lo he oído antes», dijo Nick. El médico se volvió hacia Solara. «Hay veneno residual en su torrente sanguíneo, pero su potencia está alterada, disminuida, quizás incluso ligada a su sistema de forma diferente». Le administró una inyección luminosa en el cuello. Los monitores parpadearon en verde. «Vivirá». Nick exhaló y se desplomó contra la pared, con la cabeza dando vueltas. Mientras su visión se nublaba por un momento, una voz suave lo atrajo hacia atrás. «No deberías haber hecho eso», susurró Sara. Sus ojos dorados habían recuperado algo de su brillo. Sonrió débilmente. «Bueno, de nada». Intentó levantarse, pero el médico la empujó suavemente hacia atrás. «Tú necesitas descansar, y él necesita desintoxicarse». El comandante Torne entró en la habitación con los brazos cruzados. «Tu gente dice buscar una alianza, pero actúas con una valentía temeraria en lugar de una diplomacia calculada». Nick levantó la vista. «La diplomacia no servirá de mucho si tus diplomáticos siguen muriendo en la arena». Torne entrecerró los ojos. «Quizás eres más guerrero que enviado». Nick se puso de pie, vacilando ligeramente. «Soy ambos». Afuera, otro temblor sacudió el suelo. Sutil pero inconfundible. Una vibración que trepó por las piernas de Nick hasta los huesos. Torne volvió a fruncir el ceño. El médico levantó la vista. «Es el tercer temblor en 2 días. Deberíamos sellar las cámaras inferiores». Los instintos de Nick se despertaron. «¿Esperabas algo?» «No», dijo Torne con cuidado. «Solo eso. Proximidia es antigua. Se mueve bajo nuestros pies». Nick no lo creyó ni por un segundo. Mientras lo escoltaban a las habitaciones de invitados, una cámara suavemente iluminada por enredaderas brillantes y paredes que relucían con la luz filtrada del planeta, se desplomó sobre la plataforma de descanso baja, pero su mente se negaba a descansar. La voz de Solar resonó en su cabeza. El temblor zumbaba en su sangre, y en algún lugar, enterrado en las arenas de este antiguo mundo, algo había comenzado a agitarse, algo que nadie estaba preparado para enfrentar.
Nick despertó con el aroma de flores alienígenas y el suave resplandor de los arcillos bioluminiscentes que se extendían por el techo. Las paredes a su alrededor respiraban con tenues pulsos de energía, proyectando ondas de color por el suelo a un ritmo lento. Al principio, pensó que era un sueño, algo relacionado con la calidez de la habitación. El silencio, demasiado perfecto. Pero entonces regresó la leve vibración. No era exactamente un sonido, ni un temblor, solo movimiento bajo todo, como algo antiguo que se revolviera dormido bajo la corteza de Próxima Vidia. Se incorporó lentamente. El dolor en la mandíbula y los labios era un cruel recordatorio del veneno que había succionado de la herida de Solara. Sintió un sabor metálico a tragar. Sus venas aún ardían, pero estaba vivo. Ella también. Un golpe resonó, seco y deliberado. La puerta se abrió de par en par sin su respuesta. El comandante Torne entró. Se había quitado el casco, revelando un rostro cincelado con pómulos marcados y ojos claros que brillaban con la sospecha permanente de un soldado. El consejo desea informarle, dijo Torne. Pero Solara ha solicitado verte primero, dijo Nick, de pie, sacudiéndose el polvo del uniforme. ¿Cómo está? Vive. Pero el veneno ha cambiado algo. Nuestro médico dice que su biología ha cambiado ligeramente. Sus neuronas fluctúan. Hizo una pausa y ella brilla a tu alrededor. Mick parpadeó. Disculpa, literalmente. Su piel reacciona a tu presencia ahora. Ya verás. Se mueven por los pasillos del puesto de avanzada vidiano. Cada pared y puente parecía la vida, pulsando con circuitos ocultos, brillando suavemente como la parte inferior de una medusa. Al entrar en la cúpula médica, Nick contuvo la respiración. Solara estaba sentada erguida en una silla reclinable, envuelta en una túnica de color índigo intenso. Su cabello blanco había sido trenzado de nuevo, pero su piel lavanda, brillaba tenuemente con patrones pulsantes que se movían como el viento sobre las dunas. Cuando sus ojos se encontraron con los de él, su brillo se intensificó. «Te lo dije», murmuró Torne, y luego retrocedió un paso para darles espacio. Dot y Nick se acercaron lentamente. Sin saber qué decir, Sara habló primero. «Deberías estar muerto», dijo con voz suave pero firme. «Los humanos no deberían sobrevivir al veneno del atacante». «No soy como la mayoría de los humanos», respondió, forzando una sonrisa. «La terquedad está en la sangre». Ella ladeó la cabeza, observándolo como si viera algo que nadie más podía ver. «No es solo terquedad. Algo pasó cuando extrajiste el veneno. Hay una conexión. La siento aquí». Se tocó el pecho, luego la sien, como si ahora llevara una parte de ti. La sonrisa de Nick se desvaneció. «¿Te refieres a un vínculo psíquico?» Ella asintió. «Es raro. Entre mi gente hay historias antiguas. Guerreros que sobrevivieron a mordeduras de atacantes por la intervención de otro. Estuvieron unidos para siempre emocionalmente, a veces incluso mentalmente». A Nick se le encogió el estómago. «¿Es por eso que me he sentido extraña?» Inquieta, como si algo estuviera mal, incluso cuando está en silencio. «Sí», dijo. «¿Me sientes? ¿Y yo? ¿A ti?» La puerta se abrió de nuevo con un siseo. La voz de Soren era aguda. «Tenemos movimiento, asaltantes. Unidad pequeña. Se acercan rápidamente». El brillo de Solar se atenuó. «Ahora no», susurró. Nick se giró hacia Torne. «¿Dónde?» «Cuadrante sur». Los sensores de perímetro se activaron 15 segundos después. Montan bestias de tormenta. El arma de Nick estaba en su mano antes de que se diera cuenta de que la había alcanzado. «Tienes guardias. ¿Para qué me necesitas?» La expresión de Torne no cambió. «Acabaste con la muerte con tu boca desnuda. Te quiero a mi lado». La mano de Solar tocó a NYX brevemente al girarse. «Ten cuidado. Ya lo has arriesgado todo una vez». Le dedicó una pequeña sonrisa imprudente. «Parece que lo estoy convirtiendo en una costumbre». Afuera, el aire se había vuelto rojizo, el sol gemelo se ponía, proyectando sombras alargadas sobre las dunas. Los vientos de tormenta de arena susurraban como amenazas. Nick se agazapó tras una barrera de piedra compactada. Su rifle de pulso preparado. 2 jinetes a las 12. Un reloj. Krell gruñó a su lado. Bestias de tormenta con armadura rápida. Nick levantó la mira. Los asaltantes no parecían primitivos. Su armadura brillaba con camuflaje adaptable y sus armas colgaban, sus espaldas brillaban con precisión negra mate. No tecnología de desecho fabricada profesionalmente. «Esto no es una incursión», dijo Nick.
Es una sonda. ¿Quieren algo? Krell ya sintió. En el momento en que la bestia líder cruzó la baliza perimetral, Nick disparó. El proyectil impactó en el ojo de la montura del Rers, haciéndole estrellarse de lado en un montón de extremidades chirriantes. Otro disparo, limpio y eficiente, derribó al segundo jinete antes de que pudiera desmontar. La arena explotó a su alrededor al regresar el fuego de plasma. Krell maldijo mientras agachaba. Nick giró a la izquierda, se incorporó de repente y clavó a un tercer atacante entre los hombros. Todo terminó en segundos, pero no se sintió como una victoria. Krell se acercó a uno de los cuerpos. Este tiene un transpondedor. Nick se arrodilló a su lado. No se están explorando, midiendo el tiempo de respuesta. Armas personal. ¿Y quién nos envió? Nick miró a Krell a los ojos. Eso es lo que me preocupa. Regresó al puesto de avanzada bajo un cielo rojo, con la armadura manchada de polvo y sangre. Solara lo recibió en el umbral. Su resplandor era visible incluso en la oscuridad cada vez más profunda. «Estás herido», dijo, tocándole un corte en el antebrazo. «He tenido peores», respondió él, haciendo una mueca mientras ella limpiaba la herida con un paño brillante. Ella lo miró con los ojos dorados entrecerrados. «No fueron al azar. ¿Lo sabías?» Nick asintió. «Alguien quería saber si sobreviviría, si realmente estoy conectado contigo. Y si es así», se inclinó, en voz baja, «entonces vendrán con más fuerza la próxima vez». Desde las profundidades del suelo, un temblor retumbó con más fuerza esta vez. Cayó polvo del techo. Las luces parpadearon. Solara se estremeció. No era por la incursión. El instinto de Nick gritó. Algo se movía debajo de ellos. Y acababa de notarlo. El temblor fue más fuerte esta vez. No solo una vibración bajo los pies, sino un profundo gruñido resonante que recorrió los huesos del puesto de avanzada. Las luces parpadearon de nuevo, pero no por un corte de energía. No, parecía como si el mundo mismo exhalara algo viejo, algo olvidado. Nick permaneció inmóvil en el pasillo fuera de la enfermería, con los ojos entrecerrados y la mano apoyada instintivamente en la empuñadura de su arma. No estaba solo. Los guardias vidianos se habían convertido en estatuas. Sus brillantes armaduras latían, erráticamente, como si su propio entorno reaccionara. Solara estaba de pie junto a él, con el rostro ilegible. «Eso no es un movimiento tectónico», dijo en voz baja. Nick no necesitaba confirmación. Lo que fuera que se había agitado bajo el desierto no era natural. Tenía intención, pero antes de que las implicaciones pudieran asentarse, la voz del comandante Torne cortó los hilos como una cuchilla. «Todas las unidades al perímetro. Actividad de asaltantes de arena en los sectores 7 al 11. Repito, múltiples hostiles en camino. Esto no es un simulacro». Nick no dudó. «¿Dónde me necesitas?» La respuesta de Torne fue inmediata. «Corredor sur. Están atacando las puertas principales». Solara tocó el brazo de Nick antes de que se girara. Sus ojos dorados tenían una ferocidad que él no había visto antes. «Esta vez no solo vienen por recursos. Vienen por ti», parpadeó. «¿Por mí?» Ella asintió. «Saben lo que hiciste. El veneno, el vínculo. Eres la prueba de que los humanos y los vidianos pueden conectar de maneras que nadie ha esperado. Eso aterroriza a la gente con poder». Sus palabras zumbaban en su cabeza mientras corría por los brillantes pasillos hacia la armería. La esclusa de aire se abrió con un siseo, revelando elegantes armamentos vidianos que zumbaban con energía contenida. Ignoró la mayoría y buscó su propio rifle de pulsos. Le resultaba familiar. Honestamente, para cuando Nick llegó a la puerta, el caos ya había estallado. El desierto, más allá de la barrera de energía, era una tormenta de movimiento. Docenas de asaltantes montados en bestias de tormenta, enormes bestias de 6 patas con placas de armadura y mejoras biomecánicas. El polvo se elevaba como humo mientras las criaturas cargaban. Sus jinetes desataban descargas de plasma que sacudían las puertas reforzadas. Nick se unió. Krell y un escuadrón de guerreros tras una barricada baja de piedra de fase. «Traían equipo de asedio», espetó Krell, señalando un gran cañón montado en un trípode que se descargaba desde la parte trasera de un Sansk. «Ya no eran solo asaltantes», Nick murmuró. «Esto está organizado o abastecido», respondió Krell con gravedad. Nick apareció de repente y disparó 3 tiros controlados. Un jinete cayó, luego otro, pero eran demasiados. «No se están probando», dijo Nick. «No solo están abriendo una brecha, sino que están observando». «¿Estudiando?»,
gruñó Krelj. Les damos algo para estudiar. Con un grito de guerra, saltó la barricada. Nick le pisaba los talones. Los dos se lanzaron al caos, zigzagueando entre rayos de energía y explosiones de arena. Los movimientos de Nick estaban perfeccionados. Tras años de guerra, fluía por la zona de combate como un fantasma, derribando enemigos con precisión y velocidad. Cada vez que su mente vacilaba, cada vez que el agotamiento amenazaba con frenarlo, sentía asolar en sus pensamientos una presencia como calor en invierno. Conexión de aliento, el vínculo era real. Apenas había respirado cuando un grito resonó en la guarida. Uno de los asaltantes había sido derribado de su montura por un guardia vidiano y arrastrado hacia Nick. Atrapamos a uno vivo. Los guerreros gritaron, Dot, la lucha ha disminuido. Mientras los asaltantes comenzaban a retirarse, su prueba había terminado. En minutos, habían desaparecido, desapareciendo entre las dunas como humo y viento. Don Nick se detuvo junto al asaltante capturado, jadeando. Era una especie más pequeña, escamosa, de piel verde, con 4 brazos, y temblaba entre sus ataduras. ¿Cómo te llamas? Nick, preguntó. ¿No tienes ni idea de lo que has hecho? Siseó el asaltante. Nick se agachó. Me has iluminado. Los has despertado. Las palabras congelaron el aire a su alrededor. Los buraes. El asaltante escupió. Las cosas bajo la arena. Sienten movimiento, calor, sangre. Cavas demasiado profundo. Construyes demasiado rápido. Lo oyen y ahora se mueven. El corazón de Nick latía con fuerza. Ese temblor. El asaltante lo miró con ojos llenos de algo que no era miedo. Era reverencia. Nosotros no nos acercamos a las profundidades, pero tus máquinas sí. Tus proyectos coloniales. Tú provocaste esto. Krell le agarró al prisionero por el hombro. Basta de mentiras. Pero Nick negó con la cabeza. No, está diciendo la verdad. El prisionero se burló. Y Vex lo quiere así. A Nick se le heló la sangre. Dot. Vex Dot, el alto consejero que solo había mostrado desprecio por la presencia de la Tierra. La que había luchado para retrasar proyectos de desarrollo conjuntos. La que ahora se beneficiaba del despertar de un terror ancestral. If. Ahuyentó a los humanos. Dot. Mientras el prisionero era puesto bajo custodia, Nick regresó al puesto de mando. El sonido de la arena cayendo en el viento se volvió repentinamente mucho más siniestro. Solar esperaba. Su piel brillaba, no de salud ni curiosidad, sino de miedo. Tú también lo sentiste, dijo Nick. Sí, susurró. Y no fue solo el suelo. Otro temblor sacudió el puesto de avanzada. Este no fue sutil. Una lámpara sobre ellos. Se estrelló contra el suelo. Las paredes crujieron. Están subiendo, dijo Nick. Y si Vex lo supo desde el principio, lo miró con una mezcla de dolor y furia en los ojos. Entonces no es solo un traidor. Es un asesino. Nick apretó la mandíbula. Entonces lo detendremos y a lo que sea que esté despertando desde el borde del puesto de avanzada. Una grieta se abrió en el suelo del desierto. Dot. No era ancha, pero pulsó una vez, 2 veces, y luego emitió un profundo crujido, como de hueso al raspar contra la piedra. Dot. Nick miró fijamente hacia el crepúsculo. Algo se alzaba. La oscuridad había caído como un martillo. Los hijos gemelos de la Proxinvidia se habían hundido en el horizonte, pero el cielo aún ardía con rojos amoratados y morados intensos. Sobre el desierto, nubes distantes se agitaban sin lluvia, con relámpagos parpadeando silenciosamente en su interior. Sin embargo, no era el cielo lo que ponía nerviosos a los guerreros en los muros del puesto de avanzada. Era la arena. Se movía sutilmente, como si algo respirara bajo ella. Nick Harrington estaba de pie en la alta plataforma de observación junto a Solara. Sus patrones bioluminiscentes brillaban débilmente en la tenue luz, proyectando suaves reflejos violetas sobre su armadura. Ninguno de los dos habló durante un largo rato. Estaban escuchando. El suelo tembló de nuevo. Corto, agudo, no un temblor. Un paso, Dot. Nick rompió el silencio. ¿A qué profundidad los enterraron tus antepasados? Los ojos dorados de Solara permanecieron fijos en las dunas, lo suficientemente profundo como para esperar que nunca despertaran. Pero están despertando, dijo, y Vex lo supo. Ella asintió, con los labios apretados en una línea sombría. Encontramos registros antiguos, una vez rituales, advertencias. Los buraes fueron sellados, no destruidos, porque no se les podía matar, solo adormecidos. Hibernan durante siglos, tal vez más.
Y todo lo que se necesitó para despertarlos fueron unas cuantas excavadoras y un programa de contacto diplomático. Su mirada se fijó en la de él. «Esto no es culpa tuya», se burló. «No, pero ahora es mi problema». Una campana de alerta sonó tras ellos. Las puertas del centro de mando se abrieron con un siseo, revelando al comandante Torne, flanqueado por guardias blindados. Tenía el rostro pálido y la mandíbula apretada. «Hemos interrogado al asaltante». Cotejó su información con nuestros archivos sísmicos. Hizo una pausa. «Ha habido temblores durante las últimas 6 semanas. Los descartamos, pero coinciden con los ciclos históricos de la epopeya de Bur». A Nick no le gustó cómo sonaba eso. ¿De qué clase de criaturas estamos hablando? La respuesta de Torne fue un silencio demasiado pesado. Finalmente, Solara respondió: «No son inteligentes, pero están coordinadas. Tienen mentalidad de colmena. Son territoriales, ciegas, pero se guían por la vibración. Sus caparazones exteriores pueden desviar el fuego de plasma, y cuando se alimentan, lo hacen en enjambres. Lo consumen todo». A Nick se le heló la sangre. «Dijiste que tus ancestros la sellaban con rituales. ¿Aún los conservamos?» Eran ceremoniales, simbólicos. Solara dudó. Pero había una cosa: el veneno del atacante. Por eso temíamos tanto a las serpientes. No solo por la muerte, sino porque su veneno altera las señales sensoriales. Lo evitan, lo aborrecen. Nick se quedó paralizado. El recuerdo lo golpeó como un rayo. El sabor a veneno, el calor en sus venas, el extraño sueño desde ese momento, el vínculo con Solara que iba más allá de las palabras. Flexionó la mano y sintió un zumbido eléctrico bajo la piel. La miró. «Todavía está en mí». Ella se acercó. «Sí, ¿y si podemos amplificarlo?» Torne frunció el ceño. «¿Qué sugieres? ¿Que te lances contra un enjambre de monstruos antiguos y qué? ¿Sudar por ellos?» Mick ignoró el sarcasmo. «Combinamos mi sangre, las propiedades del veneno y tu ciencia. Sintetizamos un compuesto lo suficientemente fuerte como para repelerlos. Lo aerosolizamos. Lo bombeamos por los respiraderos del puesto de avanzada y cubrimos la colonia antes de que la alcancen». Solara parpadeó. «¿Quieres convertir el vínculo en un arma?» «No», dijo Nick. «Quiero convertir la supervivencia en una señal. Si sobrevivo al veneno, tal vez la colonia pueda sobrevivir a los incineradores». Torne exhaló profundamente. «Incluso si eso funcionara, necesitarías más veneno. Mucho más». El rostro de Solara se ensombreció. «Hay un lugar que guarda huelguistas vivos para investigación, el biosantuario. Pero no es seguro». Nick se enderezó. «Nada en esta misión ha sido seguro, pero no lo ha sido. Nos detuvo». El biosantuario se encontraba en el extremo más alejado del asentamiento construido sobre el borde de un antiguo cráter. El viento aquí era más fuerte, trayendo el siseo de criaturas invisibles en las dunas de abajo. Los reflectores proyectaban sombras parpadeantes sobre la entrada de la instalación. Puertas hexagonales de acero reforzadas con escritura alienígena y glifos de advertencia. «Dot». Dentro. El aire era denso y químico, saturado de protocolos de contención. Jaulas transparentes cubrían las paredes, cada una albergando una pesadilla enroscada. Los atacantes, más largos que el brazo de un hombre, blindados con placas brillantes, sus bocas rodeadas de colmillos de succión se movían con el olor a sangre cercana. «Dot». Nick los miró con cansancio. «¿Se acuerdan de mí?» «Recuerdan el sabor del miedo», dijo Solara. «Pero tú no les diste nada». Maris, la médica jefa, entró con una unidad de bioína portátil. «¿En serio vas a seguir con esto?» Nick asintió. «Necesito lo mejor de ti. Extrae el veneno. Combínalo con mi sangre, refínalo para dispersarlo, y hazlo rápido». Mientras Maris comenzaba el proceso, Nick se quitó la chaqueta y le ofreció el brazo. La primera aguja atravesó la carne, luego otra, y luego otra. Sangre y veneno danzaban en la centrífuga. La máquina brillaba con una luz espeluznante. Solara se acercó en voz baja. «¿Sabes que esto podría matarte?» Miró de reojo. «Ese pensamiento me ha estado dando vueltas desde que te conocí». «¿Por el vínculo?» preguntó. Dot dudó. «No, porque en el momento en que te salvé la vida, supe que la mía nunca volvería a ser la misma». Se acercó aún más. «El veneno no crea el vínculo, solo lo abre. Los sentimientos son nuestros». Nick sintió que su corazón se desvanecía. Luego se aquietaba, se fortalecía. «Entonces, demos a esos monstruos algo real que temer.
Una hora después, la sirena de alarma del puesto de avanzada sonó. ¡Dot! Los sensores detectaron un movimiento bajo la superficie, rápido, coordinado, imposible de contar. Los buráes habían llegado. Nick tomó el vial de Marte, su contenido, arremolinándose como ópalo fundido. ¿Cuánto tiempo me queda de vida si esto falla? Maris no levantó la vista. Unos 20 segundos. Nick se encogió de hombros. Mejores probabilidades de lo habitual. Se inyectó el suero. La agonía le siguió. La transformación de punto, no dolor. Sus músculos se tensaron. Su visión se nubló. Su piel se iluminó con vetas de luz ardiente. Solaris gritó su nombre, pero llegó a través de un túnel. Nick sintió que algo se desprendía en su interior. Un antiguo primigenio. Gritó y algo en lo profundo de la arena le devolvió el grito. El grito que escapó de la garganta de Nick no era solo su punto. Fue amplificado por algo mucho más antiguo, mucho más profundo que cualquier grito humano. Resonó a través de las paredes del biosantuario, haciendo vibrar el cristal reforzado de los recintos de los percutores. Las serpientes se encabritaron al unísono, sus escamas metálicas brillando con un brillo reflejado como en reverencia o miedo. Nick se desplomó sobre una rodilla, con los puños apretados, respirando con dificultad y jadeando entrecortadamente. Su piel brillaba levemente bajo las luces del techo, no por el sudor, sino por un brillo interior. Sus venas, antes azules, ahora latían con rayos de luz iridiscente, entrelazados con veneno, que le subían por el cuello y el pecho. Solara estuvo a su lado en segundos, su mano sobre su hombro, asentándolo mientras su sistema luchaba por estabilizarse. Su ritmo cardíaco se dispara, advirtió Marus, comprobando las lecturas biológicas. Pero no se está muriendo. Su cuerpo se está adaptando. Nick tosió una vez, parpadeó con fuerza y levantó la vista. No, no me estoy adaptando. Estoy cambiando. Un segundo después, el suelo bajo sus pies se convulsionó. El temblor no era como los demás. No se desvaneció. Creció. Un estruendo continuo que sonaba como un trueno atrapado bajo la piel del planeta. Las bocinas sonaron por todo el puesto de avanzada, mientras la IA de las torres centrales gritaba en 6 idiomas. Se acercaba un movimiento hostil. Todo el personal debía cerrar sus refugios. Unidades de defensa a sus posiciones. Amenaza inmediata detectada a través de la ventana. Las arenas del exterior estallaron. El primero de los buráes emergió. Dot era más grande que cualquier bestia terrestre que Nick hubiera visto. Fácilmente del tamaño de una nave de desembarco. Su caparazón era una masa móvil de placas dentadas reflectantes como la obsidiana y humeantes por la fricción al emerger. No tenía ojos, solo una espiral de dientes rechinantes y docenas de extremidades con garras que le impulsaban hacia adelante, como un ciempié subterráneo. Mientras aullaba, el sonido no se oía tanto como se sentía, vibrando en los huesos y la mente por igual. A Dot le siguieron más. Docenas, luego cientos. No cargaron. Surgieron como una marea. Nick se obligó a ponerse de pie. Aún, brillando, aún cambiado. Solara se quedó sin aliento al ver el efecto completo del veneno en él. Parecía casi humano, pero sus ojos ahora ardían con una iridiscencia parpadeante, y finas líneas rasadoras de bioluminiscencia corrían bajo su piel como las enredaderas brillantes que bordean las torres vidianas. Agarró los contenedores de dispersión y los metió en el panel de despliegue ambiental. Torne, dijo al __. Tenemos el compuesto comenzando su liberación atmosférica. Recibido, respondió Torne. Intentaremos mantener el muro. Nick miró a Solara. Tienes que ir a la cámara de consejo. Si no regreso, necesitan oírlo de alguien en quien confíen. Muéstrales la fórmula. Muéstrales que funciona. Ella negó con la cabeza. No te voy a dejar otra vez. No te estoy pidiendo que me dejes. Te estoy pidiendo que me ayudes a salvarlos. Eso la hizo reflexionar. Luego asintió una vez y lo besó breve y ferozmente. Los contenedores silbaron cuando el compuesto comenzó a aerosolizarse. Una neblina pálida, con una tenue bioluminiscencia, se vertió en los respiraderos del puesto de avanzada y se extendió por el perímetro. La neblina se extendió sobre la arena como niebla tocada por la luz de la luna, y luego el silencio. Los buráes se detuvieron a media carga y se congelaron. Nick observó por la ventana cómo el buráe líder retrocedía. Siseo, raspando el suelo con sus garras, dando vueltas. Su chirrido alcanzó un tono frenético, repetido por el enjambre que lo seguía. «Lo sienten», susurró Solara. «Lo odian».
De repente, varias criaturas se giraron y se enterraron de nuevo en la arena, retirándose a una velocidad desesperada. Pero no todos. El más grande de ellos, su alfa, quizás rugió y cargó a través de la niebla. Y Nick lo sintió. Una sacudida de miedo instintivo, no de sí mismo, sino de lo más profundo del vínculo. Sara lo miró. Te conocen. Reconocen el veneno que llevas dentro. Eres un faro. Asintió con gravedad. Entonces es hora de encenderlos. Nick agarró el último vial sin refinar, el compuesto crudo aún inestable, aún potente, y lo introdujo en un inyector de muñeca. Mientras corría hacia la puerta este, Sara gritó algo, pero su voz se ahogó bajo la rugiente tormenta que se avecinaba en la puerta. El alfabú rompió la muralla exterior. El acero chirrió al desgarrar las garras la aleación. Las alarmas aullaron. Los guerreros se dispersaron. Don Nick no aminoró la marcha. Corrió hacia el exterior, su cuerpo brillando más intensamente ahora, resplandeciendo con luz trazadora como una estrella andante. El alfa se giró hacia él, con las mandíbulas abiertas de par en par, dientes concéntricos que rechinaban como taladros. «Dot». Nick levantó el brazo e inyectó todo el vial. «Dot». El mundo se fracturó. «Dot». Su visión se volvió blanca. Un calor explotó en su pecho. Sus nervios se encendieron como un sol encendiéndose dentro de sus huesos. El veneno no solo latía, sino que brotaba. Su cuerpo rechazó la sobredosis, luego la aceptó, la mutó. El vínculo entre el solar se abrió de golpe como una ventana en medio de una tormenta. La sintió, lo sintió todo. Su miedo, su asombro, su fe en él. «Dot». Y entonces volvió a gritar. Esta vez no de dolor, sino de poder. El alfa se detuvo a mitad de su embestida. «Dot». Tropezó. «Dot». Se encogió. El resto de los buráes lo imitaron. Uno por uno. El enjambre rompió la formación, chirriando al invertir el rumbo, desapareciendo bajo la arena como fantasmas que se evaporan al amanecer. Dot Nick cayó de rodillas. El cielo volvió al silencio. Solo quedaba el viento. Solara lo alcanzó segundos después, deslizándose en el polvo junto a él, con las manos sobre su rostro resplandeciente. Sus ojos estaban desenfocados, pero su sonrisa era inconfundible. «Ganamos», susurró. Dot le besó la frente. «No solo ganaste, te convertiste en leyenda». A su alrededor, el puesto de avanzada comenzó a resonar con el lejano sonido de guerreros vitoreando, no triunfantes, sino asombrados. Como no habían sobrevivido al enjambre, lo habían derrotado, y en el centro de todo se alzaba un humano resplandeciente, con las venas aún iluminadas por veneno alienígena, unido a una mujer de otro mundo, símbolo de algo más peligroso que el miedo. Esperanza. Los soles se alzaron sobre Próxima Vidia con la solemne gracia de dioses que despiertan de su letargo. Dos orbes de fuego ascendieron lentamente hacia el cielo magullado, pintando el desierto con un resplandor que relucía como vidrio fundido. Pero el mundo que iluminaban ya no existía. El mismo punto donde una vez las arenas habían permanecido silenciosas e inflexibles, ahora susurraban con reverencia. Los buráes habían desaparecido. No derrotados, sino repelidos. Repelidos de nuevo a las profundidades. No por fuego ni acero, sino por un humano cuya sangre ahora portaba el legado de ambas especies. Un soldado que había cruzado la línea entre mundos con solo instinto, desafío y compasión. Nick Carrington estaba sentado bajo un arco curvo de cristal en el balcón más alto del puesto de avanzada vidiano. Todo el desierto se extendía bajo él. Sus brazos descansaban sobre sus rodillas, su cuerpo envuelto en una capa médica tejida con termofibra y forrada con malla refrescante. Aunque el brillo en sus venas se había atenuado, aún latían débilmente bajo su piel, recordatorios de que su cuerpo ya no era lo que era. Su vida tampoco. Los pasos tras él eran suaves, pero familiares. Solara apareció en la luz, su túnica diplomática ondeando como la luz líquida de las estrellas, su cabello tejido con hilo plateado brillante. Sus ojos, siempre dorados, ahora brillaban con algo más claro. «Resuelve el amor». Se acercó y se sentó a su lado, en silencio un rato. Escucharon el viento, las arenas movedizas, el zumbido distante de los drones de reparación que reconstruían los muros perimetrales rotos. «Te llaman el chispeante», dijo por fin, con un tono cálido, pero teñido de incredulidad. El resoplo de forma pegadiza. Yuri escribió antiguas leyes biológicas con una jeringa y un deseo de muerte. Suena como algo que pondrían en una taza de café en casa. Sonrió.
El Alto Consejo no sabe qué hacer contigo. Nick lo miró, arqueando una ceja. ¿Me exilian o me amotinan? Ninguna de las dos. Te ofrecen un puesto. Ella lo miró a los ojos. Enlace entre el pueblo vidiano y la tierra. Un puesto permanente. Nick volvió a mirar al horizonte, asimilando la idea. Así que paso de ahogarme con veneno a discutir aranceles comerciales. Ella se inclinó. Hay más. Los científicos revisaron las consecuencias. El compuesto que creaste es replicable, estable. Tu ADN se unió al veneno de una manera que nadie esperaba. No solo repeliste a los buráes, sino que neutralizaste sus instintos de caza en tu presencia. La niebla funcionó. Sí, pero tú los controlaste. Nick contuvo la respiración. ¿Quieres decir que podríamos contenerlos? Usar el compuesto para mantenerlos dormidos permanentemente. Quizás, dijo, pero te requiere a ti. Un largo silencio. Nick se frotó la nuca. Así que me convierto en el mosquito más radiactivo de la galaxia. Repelente. Te vuelves necesario, corrigió ella. Para nuestras dos especies. Se puso de pie lentamente, contemplando las dunas. Los equipos de reparación se movían abajo como hormigas, reconstruyendo lo que se había roto, sin darse cuenta de lo cerca que habían estado de la extinción. No vine aquí a salvar un mundo, dijo. Simplemente no quería perderte. Solara se puso a su lado, y al hacerlo, nos diste un futuro. Permanecieron en silencio, mientras el sol ascendía, proyectando sombras gemelas tras ellos, una humana y una vidiana. 2 días después, dentro de la cámara ceremonial del Alto Consejo, Mick se encontraba entre pilares de obsidiana pulida, mientras los líderes de ambas especies se dirigían a una audiencia de miles de vidianos, humanos y delegados de otros mundos por igual. Llevaba una armadura híbrida, ahora diseñada por ambas culturas, elegante y reforzada con tejido vidiano sobre placas humanas. Parecía un soldado, pero hablaba como si estuviera en un puente. Hace 3 días, dijo, voz firme pero tensa. Era un diplomático asignado a un mundo hostil. No vine con armas ni flotas. Vine con las manos abiertas. Cuando mordieron a Sara, no dudé en actuar, no porque supiera que funcionaría, sino porque era lo correcto. Observó los rostros reunidos. La conexión es lo que nos salvó. Ni el protocolo, ni el poder. Conexión. No entendía el veneno. No entendía a su gente. Pero entendía que nadie merece morir solo. Se giró hacia Solara, que permanecía radiante bajo el estandarte ceremonial, con las manos juntas frente al corazón. Construimos algo más fuerte que las armas, más fuerte que el miedo. Y ahora construimos juntos. La cámara estalló en aplausos unificados, palmas aplaudiendo, manos vidianas alzadas en estallidos bioluminiscentes de color, formando un mar de puntos de luz cambiantes. En los días siguientes, el proyecto de la colonia se restableció, más fuerte y más unido. Vex, el consejero traidor que había conspirado con el Incursores, fue sentenciado al exilio a bordo de una penitenciaría espacial. Su visión de aislamiento, alimentada por el miedo, murió con el silencio de los buráes. Nick se quedó. Los científicos perfeccionaron el complejo, creando una red de defensa pasiva que mantuvo la calma del desierto. Los buráe volvieron a dormir. Pero a veces, por la noche, Nick se despertaba y lo sentía escuchando. Esperando, no con malicia, sino con memoria, porque lo recordaban. Y en esos momentos de tranquilidad, Solara se movía a su lado, extendiendo la mano a través de su vínculo inquebrantable. Un recordatorio de que no estaba solo, de que ambos habían cambiado en un solo momento de desafío imposible, de que la conexión que habían forjado en la arena ardiente se había convertido en la base de algo más grande que la diplomacia. El futuro. Semanas después, mientras una nave espacial humana descendía hacia la ahora próspera colonia conjunta, una joven recluta en el puente le preguntó a su oficial al mando: ¿Es cierto que todo este lugar fue salvado por un tipo que le succionó veneno de la pierna a un alienígena? El oficial rió entre dientes. No solo salvado, dijo, construido, unido, transformado. El recluta se inclinó hacia adelante y la chica, el diplomático, el oficial, miró hacia la ventana donde una figura brillante se alzaba en lo alto de la torre más alta de la colonia. Solara esperaba junto a su compañera humana. Siguen juntos, dijo. Algunas cosas no se desvanecen. Y abajo, en la superficie, bajo los gemelos que se alzaban, Nick Harrington sonrió cuando Solara le tomó la mano. A veces,
El acto más humano de la galaxia es simplemente negarse a dejar morir a alguien.